Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los conflictos más sangrientos, retorcidos y épicos que jamás hayas visto. Imagínate, la Ciudad Santa, el lugar más sagrado del mundo, capturada por los ejércitos de la iglesia durante la Primera Cruzada. Pero bajo sus templos, algo oscuro espera. Los caballeros templarios, esos tipos que se suponían a los más piadosos, encontraron bóvedas secretas y dentro de ellas un artefacto tan demoníaco que les hizo cambiar de bando al instante. Se arrodillaron, no ante Dios, sino ante este macabro artefacto. Y así nació la primera herejía. Jerusalén, la que alguna vez fue la joya de la fe, se convirtió en un parque de diversiones para demonios, ritos abominables, pactos con seres del más allá y un paisaje tan destrozado que hace que el apocalipsis parezca un día de campo. Llevan 8 siglos dándose de golpes en este infierno, con trincheras que parecen cicatrices en la tierra, cráteres del tamaño de ciudades y armas que harían llorar a un santo. Y aquí está lo mejor, ambos bandos están tan igualados que ni con invocaciones de seres sobrenaturales pueden romper el empate. Es como ver a 2 titanes dándose puñetazos mientras el mundo arde a su alrededor. Pero esto no es solo una guerra entre el bien y el mal. Bueno, más bien entre el mal y el en qué momento nos volvimos esto. Hay 6 facciones peleando por sus intereses, cada una con sus secretos, sus traiciones y sus ganas de mandar todo al carajo. Desde los templarios caídos hasta cultos que querían sonrojar a los dioses del caos de Warhammer, pasando por ejércitos que no saben si rezar o correr. Pero antes de iniciar, quiero dejar una cosita en clara. Toda esta información fue sacada directamente de la página web oficial de Trench Crusade, trenchcrusade.com/lore. Todo este universo todavía se está construyendo, por lo que existen detalles que podrían cambiar a futuro, así que avisados están. Con esto dicho, ajustense sus cinturones porque hoy les voy a contar sobre estas facciones, sus locuras y por qué esta cruzada es el desastre más glorioso de la historia. Empecemos. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos! La fe es un arma poderosa, pero también es un espectáculo de lo más extraño. Mientras el mundo se despedaza en una guerra sin fin contra las fuerzas de la oscuridad, los llamados fieles empiezan a perder la cabeza de la forma más dramáticas posibles. No es que se pongan a rezar un poco más, no, eso sería demasiado aburrido. En su lugar, les dan visiones, revelaciones y hasta les salen heridas místicas como si fueran figuras de colección del sufrimiento. Así es como surgen estos clubes de fans divinos desesperados. Las procesiones de peregrinos de trinchera. Imagina un montón de pobres diablos, desde los que se sienten culpables por robar una manzana, hasta los que están completamente desconectados de la realidad porque un ángel les susurró al oído. Todos juntándose alrededor de un profeta o profetisa que dice saber el camino a la redención. Su plan es tan simple como estúpido: agarrar cualquier cosa que sirva para dar una paliza, desde mosquetes que deberían estar en museos hasta cócteles molotov caseros, y lanzarse en oleadas suicidas contra el enemigo. La estrategia: ten fe. La táctica: corre hacia adelante a ver qué pasa. Y para asegurarse de que nadie se eche para atrás, tienen a los castigadores, unos tipos con látigos cuyo trabajo no es dar ánimos, sino infundir tanto miedo a Dios que prefieres enfrentarte a las balas que a ellos. La ironía de usar el terror para predicar la fe parece escapárseles por completo. Lo más loco es que a veces el plan medio funciona. Estos peregrinos con sus capirotes de hierro y miradas vacías a veces enfrentan horrores que harían huir a un soldado de élite, pero no se inmutan. Y si mueren en el intento, a veces el séptimo Metacristo, que parece tener un sentido del humor bastante retorcido, los devuelve a la vida como mártires penitentes. Ahora son tipos que ni sienten las balas y siguen luchando. Básicamente zombies con permiso divino para dar palizas. Luego están las monjas estigmatizadas, que llevan lo del drama religioso a otro nivel. Son hermanas que manifiestan heridas sangrantes que, en lugar de debilitarlas, las vuelven más fuertes. Su devoción por sufrir como su señor las transforma en máquinas de combate cuerpo a cuerpo que cruzan zonas de muerte como si fuera un paseo campestre, rezando por recibir más heridas para volverse más fuertes. Básicamente convierten el masoquismo en una superpotencia. Y no podemos olvidar a los prisioneros eclesiásticos, los pobres incautos a los que dan una última oportunidad de redimirse, llevando explosivos atados al cuerpo y corriendo hacia las trincheras enemigas. Algunos lo hacen forzados, otros porque realmente creen que así limpiarán sus pecados. Es el programa de recompensa más peligroso y absurdamente literal que existe.
Pero el premio gordo de la extravagancia se lo lleva el anacoreta del santuario. Imagina un monje metido dentro de una armadura de 3,5 metros llena de púas y ganchos por dentro para que su piloto sufra constantemente y así se sienta más cerca de su señor. Este tipo se pasea por el campo de batalla con una rueda de metal gigante, aplastando herejes y luego ensartándolos en ella como advertencia para los demás. Es como si alguien hubiera mezclado un monasterio con una carnicería y le hubiera añadido esteroides. Existen tantas procesiones como santos en el calendario, cada una con su propia obsesión temática. Están los penitentes de la piadosa venganza que juran por Santa Olga y queman todo lo que se mueve porque al parecer la redención huele a gasolina y carne chamuscada. Los del Camino de Hierro se clavan clavos en la cabeza en honor a la Santa Rita y luego salen a repartir golpes con martillos y mazas como si cada hereje fuera un clavo que merece ser hundido. Y no podemos olvidar a la Legión Tebana de Roma, que colecciona cabezas de herejes y las cuelga de sus estandartes para impresionar a su patrón, San Mauricio. Compiten entre ellos para ver quién consigue más cabezas, como la versión más edgy de Pokémon. En resumen, es un circo gigantesco, sangriento y surrealista donde la salvación se busca a través del sufrimiento propio y ajeno, donde los milagros son tan comunes como los disparos y donde la lógica militar brilla por su ausencia. Pero hey, en medio de tanta oscuridad, ¿quién puede decir que un poco de fe fanática, por ridícula que parezca, no es justo lo que se necesita? Ser o no ser, aniquilado. En este universo cruel, frío y oscuro, existe un lugar que lleva 3 siglos aguantando de pie en el borde de la peor pesadilla imaginable. Este lugar es el Principado de Nueva Antioquía, el llamado hogar de todas nuestras esperanzas. Básicamente es el último semáforo en rojo antes de que la carretera se meta de lleno en el infierno. Si esta ciudad cae, se acabó el juego para todos en el continente. Es así de simple. La guerra aquí no es algo que venga y va, es un inquilino permanente que nunca paga el alquiler. La antigua Antioquía original fue borrada del mapa en 1545 por no se sabe qué artefacto demoníaco de esos que dejan mucha destrucción. Pero los fieles, en un acto de testarudez épica, se negaron a irse. Se plantaron en las ruinas humeantes, respirando quién sabe qué porquería residual del cataclismo, y aguantaron. Incluso cuando Constantinopla la Poderosa cayó ante las hordas de Quimaris, un marqués del infierno, ellos se quedaron. Tanta percepción de la realidad alterada tuvo sus recompensas. En 1559, los grandes mandamases de las naciones fieles se reunieron en el Congreso de la Espada de Viena y dijeron: hay que reconstruir esta porquería, pero bien hecha. Y se decretó que todos pagarían un diezmo para fortificar la ciudad. Pero aquí nadie paga con dinero contante y sonante. ¡Oh no! El pago viene en forma de comida, balas, herramientas, maquinaria y lo más valioso, ingenieros locos y trabajadores con más agallas que cerebro. Todo fluye desde Europa, África y el Mediterráneo en una caravana interminable que es hostigada constantemente por infiltrados y asaltantes herejes. Mantener abierta esta ruta de suministros es una patada constante en la entrepierna, pero deben aguantar. El resultado es la ciudad fortaleza más imponente del mundo, la espada y el escudo con mayúsculas. Todos los príncipes y generales saben que es mejor que la guerra se pelee en estos cerros. Nueva Antioquía ha soportado 8 asedios de esos que quedan en los libros de historia y sus murallas, con sus 77 torretas, jamás han sido superadas. Parte del crédito se la llevan las cientos de anacoretas, hablamos de ellas antes, los santuarios de metal con devotos dentro sufriendo como unos condenados, empotrados en la piedra y vigilando todo como guardianes eternos y masoquistas. Pero lo que de verdad mantiene viva la ciudad es el flujo constante de voluntarios que llegan de todos los rincones del mundo para servir bajo la bandera de Cristo. Camina por sus calles y es como estar en una especie de torre de Babel belicosa. Usares polaco-lituanos bebiendo con los últimos restos de la Guardia Verega, un predicador irlandés intentando motivar a un montón de etíopes para que se sacrifiquen con gusto, y los ingenieros de la iglesia paseando su último invento demencial para probarlo en el frente. Todo este espectáculo es vigilado de cerca por la Oficina de la Propagación de la Virtud, que hace la vista gorda con la borrachera, pero te quema vivo por un comentario hereje. Las ejecuciones públicas son el entretenimiento familiar del fin de semana. La ciudad es un monstruo industrial que escupe humo negro día y noche.
Las fundiciones nunca se apagan, forjando la artillería que es el orgullo del Principado. En los tecnolaboratorios, los sabios de la iglesia juegan a ser Dios, creando comuniones sobrenaturales usando la sangre y carne clonada de su Redentor. Miles de trabajadores mueren al año en horribles accidentes y les construyen estatuas enormes para agradecer su sacrificio. Ironías de la vida. Ahora, la cruda verdad que nadie dice en voz alta es que Nueva Antioquía jamás hubiera aguantado por sus propios medios. Su supervivencia se debe a que los demonios allá afuera están demasiado ocupados peleándose entre ellos. Los archidemonios y príncipes del infierno se la pasan conspirando y traicionándose, y rara vez uno logra unificar a todos el tiempo suficiente para lanzar una invasión a lo grande. Para estas criaturas inmortales, la guerra apenas comienza. Son seres que existen antes del tiempo y tienen toda la eternidad para saborear su gloria. La calma entre tormentas es solo una pausa para tomar aire. El liderazgo de esta completa locura que llamamos Antioquía recae en el Duque de Nueva Antioquía, un título de prestigio inmenso, pero con autoridad un tanto flexible. Las tropas que llegan de todos lados le juran lealtad, pero en realidad operan bajo sus propios líderes y sus propias reglas. Solo los más fervientes renuncian a todo para servir directamente bajo el duque Constantino, formando el ejército permanente más poderoso de los fieles, que se enorgullecen a morir de sus uniformes. Últimamente, la estrategia del duque ha sido mandar pequeñas partidas de guerra a tierra de nadie, siendo su misión espiar, saquear artefactos de poder, hacer incursiones y básicamente recoger cualquier cosa valiosa que se haya quedado atrás en los campos de batalla tras siglos de guerra. Estas partidas se financian solas, el ducado solo les da una comisión. La competencia por el botín, los suministros y la gloria es feroz, al punto de que estas facciones no solo se enfrentan a los herejes, sino que se dan golpes entre ellas y con los peregrinos de trinchera, los fanáticos suicidas de antes. Así que la necrópolis de Antioquía está bastante lleno de tumbas, pero la bandera del Principado, azul como el mar y roja como la sangre, todavía ondea. El problema es que todos los peregrinos y los reportes de los exploradores coinciden en una cosa: los herejes se están preparando para la ofensiva más grande de la historia. El tablero está listo, las piezas se mueven, la gran guerra está a punto de empezar de nuevo y esta vez promete ser una para el recuerdo. Cuando los desgraciados de turno decidieron que era buena idea abrir la maldita puerta de Yahanam, liberando a Gog y Magog sobre el mundo, parecía que la partida estaba terminada. Shaitán frotándose las manos, listo para reclamar Dunya como su patio de recreo personal. Pero el creador del universo, en un movimiento de esos que te dejan con la boca abierta, no se quedó de brazos cruzados. Hizo aparecer la gran muralla de hierro de Dua al-Qarmain, justo en las tierras del sultán de Rum, como si siempre hubiera estado ahí esperando el momento dramático perfecto. Se lanzó el llamado a todos los creyentes. ¡Vengan, hermanos! Aquí hay un muro que los protegerá. Y vaya que sí vinieron. Lo que siguió fue una migración masiva, con millones de fieles atravesando continentes enteros. El camino fue una carnicería. Los herejes y sus amos shaitánicos cayeron sobre ellos como langostas con sed de sangre, devorándolo y usando sus restos para construir monumentos grotescos solo para impedir que reciban un entierro digno. Fue un viaje de pesadilla, pero los que sobrevivieron lograron llegar. Las descomunales puertas de Al-Qarnain se cerraron de un golpe y así nació el gran sultanato del invencible muro de hierro de los dos cuernos que perforan el cielo. Un nombre épico para una épica última esperanza. Desde ese día, los ataques de los esclavos de Yahanam no han parado. No han tenido ni una sola hora de paz. La muralla se riega con la sangre de nuevos mártires que defienden la frontera contra las hordas que constantemente tratan de colarse, pero dentro de esas murallas la vida florece. El conocimiento perdido ha renacido, las mezquitas de mármol blanco y oro resuenan como la llamada de la oración, no solo para adorar, sino para suplicar por el éxito del ejército del sultán y por la seguridad de las caravanas que mantienen vivo al sultanato. La muralla en sí es una bestia de hierro, la estructura defensiva más colosal que jamás hayas visto, adornada con la famosa y temible artillería del sultán. Los tiradores Asep están siempre en sus puestos, con los ojos abiertos como platos, listos para cualquier ataque sorpresa.
Los temibles yenízaros, la élite de la élite, tienen sus cuarteles pegados a la muralla para reaccionar en segundos. Cuando una incursión es demasiado grande, se toca la alarma general. Todos los ASEP a sus puestos, la Casa de la Sabiduría suelta sus creaciones, Tagwin, unos engendros que dan pesadillas. Y en el peor de los casos, el mismísimo sultán se pone la armadura y lidera a sus yenízaros personalmente con la bandera verde del profeta flameando en alto. Esta obsesión defensiva ha moldeado por completo su forma de guerrear. Los ASEP son expertos en fingir retiradas y hostigar. Los leones de Yavir acosan los flancos como perros rabiosos, y todo mientras la mejor artillería del mundo destroza al enemigo que avanza torpemente en un campo minado de trampas tendidas por los ingeniosos zapadores. Si alguien logra milagrosamente llegar a sus líneas, los yenízaros terminan el trabajo con unas descargas de fusilería que quitan el hipo, liderados por oficiales con una voluntad de acero. Y por si fuera poco, los asesinos de Alamut se mueven como fantasmas entre el caos, eliminando líderes enemigos clave, mientras los alquimistas de la Casa de la Sabiduría destan armas elementales que ignoran por completo las defensas convencionales. Es una máquina de guerra perfectamente engrasada y letal. Pero no te confundas, no se quedan esperando detrás del muro. Fuera operan compañías móviles con misiones específicas: cazar apóstatas que se pasaron al bando oscuro, buscar reliquias sagradas de la era de los profetas o saquear las ruinas de los califatos caídos en búsqueda de libros de conocimiento perdido y tesoros. Existe un acuerdo de no agresión con la iglesia porque al final todos odian a Yahanam. Pero no se les ocurra a estos cruzados interferir en los planes. Los comandantes de estas expediciones no toleran ni el más mínimo desvío de su misión y arreglan los problemas de honor con duelos a muerte. El resentimiento contra los que desataron el infierno está grabado a fuego en su alma. Así que, en resumen, este sultanato es un hueso durísimo de roer. Una fortaleza impenetrable llena de fanáticos inteligentes, soldados de élite y científicos locos, todos unidos por una sed de venganza y la fe inquebrantable que su muro aguantará, y hasta ahora lo ha hecho. Porque esto es África. La caída de Egipto fue un golpe bajo de los dolorosos. Ahora gran parte de estas tierras llenas de pirámides y esfinges están bajo el control de los secuaces del príncipe de la avaricia, un tipo que básicamente quiere saquear todo el norte de África como si fuera el Black Friday definitivo. Hasta la famosa Alejandría y el poderoso Cairo cayeron. Sus puertos ahora son estacionamientos para barcos herejes y base para que sus legiones se lancen al sur y al oeste. Pero he aquí que el plan de este señor de la codicia de apoderarse de todo hasta Malí y Aksum se ha topado con un gran problema. Resulta que en este lugar la cosa está tan peleada como en Europa. Del otro lado está Nubia, Numidia y el Imperio Salomónico de Abisinia, o Etiopía para los cuates, que se juntaron para decir ¡no en mi guardia! Y la sangre ya tiñe de rojo el Nilo, mientras esta coalición se enfrenta a la legión de los 10 cuernos de oro. El plan del gran demonio Mamón tiene dos objetivos principales: saquear las iglesias de Líbela, subastar las reliquias sagradas de Axum y apoderarse de las legendarias minas de oro de la reina de Saba, porque oro es lo único que les falta a estos compadres. La guerra ha convertido a los soldados etíopes en expertos del movimiento rápido y de pelear en terreno complicado, perfecto para su país lleno de montañas y pocos caminos. La mayoría pelea con rifles, buscando acercarse al enemigo para dar tiros certeros, pero los Chuwa son la élite, entrenados desde chiquitos para el combate cuerpo a cuerpo y hasta se enfrentan a leones como parte de su entrenamiento. Si algún valiente logra matar a un león, él solo tiene el honor de usar su melena de trofeo. Su grito de guerra es ¡juntos, juntos! Es lo último que escuchan muchos invasores, junto con el sonido de sus propias quejas. Los emperadores de Abisinia, que según dicen vienen directamente del linaje de la reina de Saba y el rey Salomón, son miembros fieles de la alianza y representantes de África en el Congreso de la Espada de Viena. Para la casa de Salomón, pagar puntualmente su diezmo a Nueva Antioquía es motivo de orgullo y decir: ¡nosotros sí cooperamos! Cada 7 años,
Suenan los tambores de guerra y se lanzan llamadas a las armas. Los voluntarios se reúnen en Axum, la capital espiritual, donde se rumorea que está el Arca de la Alianza, vigilada por monjes guerreros que nunca abandonan su puesto. Nunca faltan jóvenes emocionados por unirse a las fuerzas expedicionarias. La aventura, el estatus, la oportunidad de darle en la panza al enemigo en su propio terreno hace que todos quieran ir. Pero antes de ser aceptados, todos deben hacer una peregrinación de lo más hardcore, subir a la capilla de Abuna Yematagu a unos 2600 metros de altura, sí, con todo y equipo militar. Milagrosamente casi nadie se ha caído, y los pocos que lo han hecho resultaron ser herejes infiltrados. Sus cuerpos quedaron ahí pudriéndose como recordatorio de que no se juega con la fe. Una vez terminada la peregrinación, los guerreros cargan con oro, plata, joyas y reliquias sagradas como regalo del emperador para el duque. Marchan hacia puertos secretos en la costa porque no hay ruta terrestre y el mar está lleno de barcos enemigos. La única opción es cruzar el Mediterráneo, que es más peligroso que caminar por el barrio solo de noche. Así es como se desata la guerra en el mar. La flota Fieb se enfrenta a los acorazados herejes en batallas épicas. Barcos se hunden, el oro de la reina de Saba se pierde en el fondo del mar, pero cuando por fin se escuchan los tambores y las canciones de los guerreros del trono salomónico en los puertos de Nueva Antioquía, la gente sabe que la ayuda llegó una vez más. Menos de uno de cada 10 voluntarios regresa para agradecer a la iglesia de Libela. El resto de su vida son brutales batallas de tierra de nadie, como los millones que lo hicieron antes que ellos. Así de hardcore es el compromiso de estos guerreros. ¡Juntos! ¡Juntos hasta el final! Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Después del tremendo desastre que fue la herejía definitiva, los príncipes de la iglesia se vieron en un aprieto bastante jodido. Nunca la fe había necesitado tan urgentemente a sus mejores golpeadores, justo ahora que los ejércitos del infierno andaban de gira por la creación. El problema es que los mismos tipos que lo arruinaron, los que provocaron este desastre cósmico, salieron de las filas de la Santa Orden militares que juraron proteger a la iglesia. O sea, la traición vino de casa. ¿Cómo volver a confiar en tus caballeros si demostraron tener una resistencia a la tentación más baja que tu sueldo? Después de deliberar un buen rato, el Consejo de los Santos llegó a una solución. Para demostrar que lo sentían de verdad, cada caballero cruzado tendría que llevar un juramento de penitencia. Básicamente, el que se uniera a una orden militar por voluntad propia tendría que pagar por las faltas de una forma muy clara, justa y simple, muriendo de la manera más épica posible contra los malos. Si se morían de gripe, de un resbalón en la ducha o de viejos, olvídenlo, ni últimos ritos ni nada. Iban directito a la fosa común de los condenados por aburridos. Sus votos se reforzaban con los 4 ritos de paso que los ataban al juramento en este mundo y en el que sigue. Imposible volver a herejear, aunque el precio era su propia alma. Un trato un poco fuerte, pero así va la cosa. Existen miles de órdenes cruzadas distintas regadas por la cristiandad. Algunas, como los caballeros hospitalarios, tienen el sello de aprobación de la iglesia y hasta ejércitos enteros bajo su mando. Otras son miniclubes de fan con unos cuantos iluminados. Y otras ni siquiera están autorizadas. Órdenes piratas que surgen de sectas raras con creencias que rayan en lo herético, como la Orden de Iscariote. La iglesia las tolera, siempre y cuando se dediquen a darle duro a los herejes en la Gran Guerra. Al fin y al cabo, los 4 ritos los obligan a pelear sí o sí. Si es que alguno de estos soldados se niega a tomar los ritos, entonces se lo echa a la calle y se vuelve un fracasado. Algunos de estos expulsados forman bandas miserables para sobrevivir y otros, tentados por los cantos de sirena de los archidiablos, terminan luchando bajo su bandera, es decir, cambian de bando porque el otro les prometió no bulearlos tanto. Muchas órdenes cruzadas le dijeron adiós a los castillos y cuarteles fijos de antaño y adoptaron los cascos capitulares, básicamente tanques gigantes, monasterios móviles llenas de estatuas y cañones. Ahí dentro, los cruzados hacen vida monástica mientras viajan a las zonas más peligrosas de las cruzadas. Buscan los pleitos más brutales, sangrientos y letales que encuentren. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, así no se quedan mucho tiempo en un solo lugar, porque la gente los admira por pelear, pero los odia por el tema de la herejía definitiva y todo eso. Y segundo, porque sus cánticos amplificados, mientras marchan con sus armaduras triple bendecidas, suenan tan fuerte en el campo de batalla que le meten miedo hasta el más travieso. Entrar a una orden cruzada no es cosa fácil. Cada una tiene sus propias pruebas y ritos de iniciación, pero hay 4 ritos, que llevo hablando hace bastante rato, que son obligatorios para sellar el juramento.
Aquí van. El primer rito, la propagación de la fe. El novicio cruzado pasará meses en un adoctrinamiento muy pesado. No solo estudia los preceptos de la orden, sino que también le ponen películas de propaganda del Ministerio de la Propagación de la Virtud en loop. Las lecciones le son metidas directamente en el sistema nervioso por unas máquinas esotéricas y psicoanalíticas del ministerio. Básicamente, un Netflix sagrado y forzoso. El segundo rito, el bautismo químico. El cruzado se zambulle en una tina con químicos sagrados ultrapotentes diseñados para modificar su cuerpo y darle fuerza y resistencia sobrehumanas. El precio, los vapores le dejan los pulmones hechos trizas, así que tiene que respirar con tanques de oxígeno mezclados con incienso. Además, les quitan la laringe, generalmente llena de cánceres, y le ponen un amplificador para que pueda hablar. Suena feo, pero al menos proyecta bien la voz. Tercer rito, la armadura de Dios. Este es el más doloroso. Llevan al cruzado con los cirujanos de la orden y le escriben escritura sagrada con tinta dorada por todo el cuerpo, hasta por dentro. Lo desollan, le arrancan la piel, le agravan el juramento de penitencia y los huesos, lo vuelven a coser y lo dejan sanar. Estas escrituras aseguran que si el caballero se echa para atrás, se gana una muerte instantánea y un billete directo al infierno. Cuarto rito, visiones curativas. Después de semejante cirugía, el cruzado va a la sala de recuperación. Ahí pasa meses lleno de drogas psicoactivas superpotentes que le abren la mente, supuestamente a la voz de Dios. Mientras alucina, un montón de escribas se apilan alrededor anotando frenéticamente cada palabra por si suelta alguna profecía entre viaje y viaje. Y así, entre ritos dolorosos y recuperaciones alucinógenas, se forja un cruzado. ¿Preguntas? Sí, ¿no es malo castigarlos enviándolos al infierno al morir de forma deshonrosa? ¿No es enviar refuerzos al bando enemigo porque literalmente están luchando contra eso? ¡Cállate! Pero si alguien no cree en la fe de Cristo Rey, ¡me lo voy a coger! Desde que empezó el gran desastre hace como 800 años, los fieles han tenido un gran problema. No pueden meterle una paliza al enemigo en su propia casa. Y es que la puerta del infierno está tan jodida que acercarse es misión imposible para cualquiera que no sea un santo con suerte y mucho fervor. Ahí dentro te esperan los dominios de los perdidos y legiones de demonios. Pero la iglesia, en su modo ninja secreto, creó una respuesta: el programa Paladín. Estos tipos son lo más cercano a un superhumano que puedes encontrar en la orden mendelista. Tienen una sangre tan pura que hasta brilla en la oscuridad. Bueno, casi. Son gigantes físicamente y tan santos por dentro que no solo pueden acercarse al Valle de las Lágrimas en Jerusalén, sino que se pasean por las puertas del infierno, hacen sus misiones y regresan para contarlo. Cada uno es casi perfecto en mente y cuerpo, aunque con más cicatrices y quemaduras que un pollo a la brasa después de siglos de guerra. Los paladines viven en celdas aisladas en una sala secreta del castillo de San Angelo, como esos artistas que se encierran a componer su disco. Cuando el Consejo de los Santos los necesita, salen de sus habitaciones, van a la recámara de armas y se arrodillan sobre un mosaico de Cristo León militante. Ahí, sirvientes ciegos y castrados los arman y los blindan. Nada de miradas impuras o deseos carnales cerca de estos muchachos. Y un cardenal les explica la misión. Si caen, les dan la extremunción con todo el protocolo, porque ir al infierno es como jugar a la ruleta rusa con 5 balas bien puestas. Originalmente eran 12, pero ahora solo quedan 9. 2 cayeron en combate y se rumorea que uno se volvió traidor, aunque la iglesia lo niega tan fuerte que hasta te excomulgaría si lo dices en voz alta. Lo peor es que en 3 siglos no han podido hacer un paladín nuevo, ni uno, y no es por falta de ganas. Su armadura y armas están hechas de un material súper raro llamado tectitas golgóticas, que ya no se encuentran desde que Jerusalén quedó hecha escombros, así que sus armaduras, aunque las cuidan como si fueran de cristal, están todas rayadas, quemadas y con óxido infernal. Cada vez que se las ponen sienten un dolor que haría llorar a cualquiera, pero ellos aguantan como los machos que son, confiando en su fe mientras se aventuran solos al infierno. Cada uno de los 9 círculos del infierno tiene su propia atmósfera de pesadilla. Cada paladín necesita una armadura específica para cada viajecito, así que cuando cruzan la puerta saben que es todo o nada.
O triunfan solos o se quedan ahí para siempre. No hay rescate ni apoyo. Solo pueden confiar en sus habilidades, el poder de la amistad y el literal 99% fe. Solo el Consejo de los Santos puede mandarlos a una misión y lo hacen con mucho cuidadito. Cada misión debe dar beneficios gigantes a la iglesia y al esfuerzo de guerra. Y el Sínodo de la Profecía Estratégica tiene que aprobarlo. Sus tareas incluyen exterminar nobles infernales importantes, destruir laboratorios que crean variantes del grial negro o interrogar demonios con fuego sagrado y sangre de cordero hasta que confiesen sus maldades. Básicamente, son los agentes especiales más hardcore de la historia y con peor seguro de vida.